Miriam. Miriam Salinas, presidente de Retos de Amor con doble T, por el RET, ¿no? El síndrome de RET, arroba asociación Retos de Amor con doble T. Y Alejandra Alcántar es médica cirujana especialista en neurogenética. Sí, gracias. Es una de las enfermedades más raras a nivel mundial. Una de cada 10,000 niñas. Así es. A ver, explícanos de dónde sale, cómo sale, qué sabes de esta información, de esta enfermedad. Pues lo voy a explicar desde mi experiencia como madre, ¿no? Soy madre de 2 hijas. Mi primera hija se llama María Fernanda, tiene 18 años. Qué bonito nombre tiene. ¿Verdad que sí? Claro. Y tiene síndrome de Rett. Y mi segunda hija se llama Montserrat, tiene 12 años y está sana. Hace 18 años salí del hospital con una hija perfectamente sana, ¿no? Viví El Apgar. El Apgar, el peso, la talla, todo perfecto. Los ojos, la nariz, todo perfecto. Todo. Ya sabes, yo como buena madre primeriza la revisé de todo a todo, claro. La checas. Te vas con muchas expectativas, tu primera hija, tu extensión. Y bueno, los primeros 10 meses de vida fueron maravillosos. Hacía todo lo que tenía que hacer una niña a esa edad cronológica, que era sentarse, soportar su cabeza, seguirte risas, las papillas, luego ya cosas más sólidas, hablar. Pero llegando a los 10 meses, detectamos que no quería gatear. Fuimos con el doctor a su visita mensual y nos dice, bueno, no gatea porque esto pasa mucho con los padres primerizos. Los consienten al máximo, que por eso los niños a veces no quieren gatear. ¿Eso te dijo el doctor? Sí, Hijo de su pelona, perdón. Sí, entonces nos fuimos con regaño, con instrucciones de qué hacer para que gateara y no gateó. Llegó el 9º mes y seguía sin gatear. El 10º mes, ya para entonces nuestra hija ya no quería agarrar sus juguetes, ya no quería agarrar su biberón. Todo el tiempo estaba con las manos en la boca, se metía mucho las manos en la boca y tenía constantemente abrazadas sus manitas, como un lavado de manos constante. Entonces, ¿se frotaban las manos una con otra? Así es. Eso es muy característico de las niñas con síndrome de Rett. Ya no usan sus manos, tienen constantemente este lavado. Entonces llegamos con el doctor nuevamente, nos dijo, es que ya les dije, dejen de estarla consintiendo. Qué Por barbaridad. eso ella ya no quiere agarrar objetos, ya quiere que le adivinen todo. También vimos que dejó de hablar, no nada más eso. Al siguiente mes, esos balbuceos de pa, ma, agua, ya no los decía, ya no hablaba nuestra hija. Y al año, un mes, detectamos que durante la noche al despertar, Fernanda se temblaba, se le iban los ojos de lado, se ponía toda dura. Lo referimos con el doctor y nos dijo que podían ser que estuviera soñando mal, pesadillas o terrores nocturnos. ¿Qué mentado doctor era ese? Es que esa es la parte donde uno, ¿cómo sufre como mamá con toparte un imbécil de esta naturaleza? Perdónenme. No, pero es que, perdón, quiero ser muy solidaria contigo. De veras, no puede ser. Y esto fue en un hospital privado, de primer nivel. Imagínate. No, un público, quién sabe qué te diga. Exacto. Fíjate, perdón que te interrumpa. Fer, algunos de los síntomas que está diciendo tu invitada, ¿cómo se llama? Síndrome de Rett. No, que tú cómo te llamas. Así. Miriam. Dice, se parecen mucho a los de mi niña, pero a mí me dijeron que era autismo. Exacto. Está mal diagnosticada, sí. Leonor Santillán de Morelos. Yo creo que sí, porque muchas niñas en nuestro país y a nivel mundial se confunden con niñas autistas o con niñas con parálisis cerebral. Ese es el primer diagnóstico que te dan. Nosotros, al año, un mes, afortunadamente no estaba el médico que nos atendía, ya desde que nació Fernanda, estaba el segundo, porque se fue de vacaciones, y cuando le platicamos todo lo que nos estaba pasando, nos dijo, no, esto no es normal, tienen que ir con un neurólogo. Y ahí mismo en el hospital bajamos con el neurólogo, le hicieron varios estudios, pero tampoco se puede identificar, no detectó que era síndrome de Rett. Nos dijo, puede ser autismo o puede ser parálisis cerebral, y eso que te dijeron que eran terrores nocturnos son crisis epilépticas. Entonces salí solamente con medicamento para crisis epilépticas y me refirieron a un centro terapéutico
para que la niña tomara fisioterapia, estimulación, terapia de lenguaje, y yo no tenía diagnóstico. Llegaron los 2 años, 4 meses de Fernanda, y empezó ahí desde los 10 meses hasta los 2 años, 4, un ir y venir con doctores, con médicos, con hospitales, es que ese con es el terapéuticas. viacrucis de no Exacto. encontrar un diagnóstico. Es como nace un niño y lo ven raro, ¿no? El Apgar salió bajo y entonces no saben en qué canasta ponerlo. Si es autismo, si es síndrome de Down, si es parálisis cerebral, no saben en qué canasta ponerlo para que a tiempo tú puedas empezar una terapia. Así es. Entonces, a los 2 años, 4 meses, me encuentro un terapeuta, no un doctor, un terapeuta extranjero, y me dijo, esto yo lo he visto muchas veces en mi país y se llama síndrome de Rett. Te voy a dar la receta para que vayas al único hospital privado que en aquel entonces era el ABC de Santa Fe, hace 18 años, y me costó el diagnóstico 30,000 pesos para sacarlo. Afortunadamente teníamos un seguro de gastos médicos mayores, tardó 3 meses en llegar el diagnóstico, y la verdad es que ahí es cuando te enfrentas a un diagnóstico que no estabas esperando, porque tú siempre crees que vas a encontrar un diagnóstico que se pueda, o algo que se pueda curar con un medicamento, con una terapia, que pueda ser reversible. No algo incurable. No algo incurable. Y entonces eso fue un balde de agua fría para nosotros como padres, ¿no? Para el resto de la familia. Y además no había otra niña en nuestro país, en ese hospital registrada, que tuviera la misma patología que mi hija. ¿Qué? ¿No? O sea, María Fernanda era la única niña en México. No, en ese hospital no había otra, porque en el Instituto Nacional de Pediatría ya había otras niñas que previamente se habían diagnosticado. Nosotros, en la asociación, la niña que tenemos más grande tiene 37 años, ¿no? Entonces, ¿Y la más chica? La más chica tiene 3 años, 3 meses. Y son todas niñas. Todas son niñas. ¿De dónde viene eso, Miriam? Pues porque aquí la doctora Ahorita nos lo vamos explicará con ella. mejor, pero son nosotras ¿Tú como cómo lo mujeres, entiendes? yo lo entiendo así. Nosotros como mujeres tenemos 2 cromosomas X. Ajá. Uno de estos cromosomas muta al momento de la concepción. O sea, en cuanto tú tienes ese bebé, ya mutó. Pero no se hace evidente hasta el 1 año y medio de vida, en donde empiezan ellas a tener un retraso en todo lo motor. Porque hay niñas que pierden el habla, ya no caminan, tienen problemas para la deglución. ¿Se confunde con ELA? Pues sí, también se podría decir. Híjole, a ver, entonces, nacen perfectas. Así es. Avanzan, caminan, comen, crecen, juegan, se ríen y un día van para atrás. Exacto, y de una forma muy rápida. De una forma muy rápida. A ver, para irnos a anuncios QTF y volvernos con Alejandra Alcántar. Esta chava de 37 años que tienes y la de 3 años, ¿cómo están cada una? La niña de 37 años se llama Clarita. Ella fue una de las pocas niñas que conservó la marcha. Esto ya lo explicará mejor la doctora, porque hay algunas niñas que sí conservan la marcha, pero son caminan, pero no tienen no saben hacia dónde se están dirigiendo. Ella solo camina, habla, no está escolarizada, porque hay una edad en donde ya los niños neurológicos en general ya no los aceptan en ningún colegio, ¿no? Y hay una edad en donde se atoran y no tienen terapias porque crecen, y nosotros como padres vamos envejeciendo y a veces no los podemos trasladar a un centro terapéutico si ya no caminan, ¿no? Ella no habla, ella sí camina, no va a la escuela y está totalmente con sus padres que ya están grandes, y su peor temor es quién va a cuidar ahora a Clarita, ¿no? ¿Y la de 3 años? La de 3 Miriam? años, tenemos una mamá que está enojada, ¿no? Que Claro. aún sigue en duelo, no acepta Claro. esta situación, ¿no? Ella está buscando una cura como dedo lugar. Actualmente hay un medicamento que existe en Estados Unidos y aprobado por la FDA. El QT... sí, se llama, aquí lo acabo de decir, QTX-153, pero apenas se desarrolla en España y todavía va en modelos de animales. Ah, ok. Es que en Estados Unidos ya hay otro medicamento que se llama Daybue, que ya está aprobado, ya algunas niñas lo están tomando.
pero tiene muchos efectos secundarios. Híjole, no. Están escuchando lo mismo que yo. Qué barbaridad. Y luego, o sea, los papás de la niña de 37 se le mueren y ¿quién la va a cuidar? Trofinetida se llama, es el Daybue, el medicamento, el único medicamento aprobado por la FDA que es para el síndrome de Rett, R-E-T-T. Es que ni siquiera sabemos escribirlo. Yo no, en mi vida lo había oído, en mi vida. El vecino, esposa y esposo de una amiga mía, es por eso que llega Miriam aquí. Así es. Le dicen a mi amiga, dile a Fernanda, por favor, que nos dé un espacio, tenemos que hablar de esto, nadie sabe. Yo cuando dije, ¿síndrome de qué? De Rett. Bueno, este medicamento cuesta $1,000,000 al mes. No, pues no. ¿Y con unos efectos secundarios? Pues diarreas de difícil control, ¿no? Que es el efecto más fuerte que tiene, porque estas niñas pues no tienen un tono muscular como tú, como yo, son muy bajitas de peso, la mayoría son muy bajitas y con una diarrea crónica, pues mal se cuidado, pueden morir. Exacto, hay niñas que tenemos en la asociación que se alimentan por sonda gástrica y una diarrea así, ¿no? Las lleva hasta neumonías, bronquitis, todo se altera. Es un trastorno genético. A ver, doctora, de lo que no ha dicho Miriam, ¿cómo puedes complementar la información? Muy bien, pues lo dijo todo de maravilla. Se ve que lo conoce y lo conoce muy bien. No, pues imagínate si no. Claro. Claro. En este caso, el síndrome de Rett es una enfermedad rara que está clasificada como enfermedad rara o poco frecuente. Y es por eso que muchas veces a los médicos en general o de primer contacto les cuesta trabajo sospecharlo. La verdad que sí son muchas veces los padres de familia o los cuidadores los que se dan cuenta de estos síntomas. Y aquí justo hago un llamado para que crean a los cuidadores, a los papás, cuando alguien llega y les dice que algo está extraño con el desarrollo de sus hijos. Dentro del síndrome de Rett, pues es una enfermedad genética y como tal está justo la mayoría de las veces ligada al cromosoma X. Los cromosomas, para explicarlo así de una manera clara, son como esos estuches donde nosotros guardamos los genes. Cada uno de estos cromosomas va a guardar toda la información genética como si la tuviéramos contenida en libros. Y estos libros nos van a dar una instrucción. El gen alterado o afectado en el síndrome de Rett es un gen que se llama MECP2 y que está en el cromosoma X. Por eso se da más en las niñas, o es una enfermedad que comúnmente se ve en las niñas, en su mayoría. Pero también hay algunos casos en los que se puede ver en varones. Entonces sí, es esa la particularidad con el síndrome de Rett. Yo me interesé en esto porque yo hice la especialidad en el Hospital Infantil de México. Ajá. Y dije, bueno, ¿cómo puede ser que sea la segunda causa de discapacidad mental en niñas y esté tan poco diagnosticado o tengamos tan pocas niñas con este diagnóstico en un centro de referencia? Entonces fue ahí como hice mi tesis, justo para tratar de encontrar más niñas que tuvieran este síndrome y poderles un diagnóstico como tal. Porque muchas veces lo que pasa, como dice Miren, es esta odisea diagnóstica. Claro. Que es ¿a cuántos médicos tienen que ir? ¿O a cuántos años va a tomar darles un diagnóstico a los papás o los familiares? Justo. Pero esos diagnósticos no se dan porque los médicos no están actualizados, Alejandra. Justo, eso pasa muchas veces. Y también porque no hacemos caso a las primeras sospechas. El síndrome de Rett, entonces... No, por eso ya está imbécil, le dije a este doctor, que ni disculpas le voy a pedir, debí de haber dicho más fuerte. Claro. ¿Cómo es posible que diga que eran terrores nocturnos? Claro, sí, no, eso no puede estar pasando y es justo también uno de los objetivos de que estemos aquí hablando de síndrome de Rett. Entonces, algunas red flags o identificar cómo se identifican estos signos y síntomas de niñas con síndrome de Rett. Hay criterios clínicos que nos dan un Rett clásico y eso se puede hacer en cualquier lado. Por ejemplo, necesitamos tener una pérdida de las habilidades adquiridas anteriormente. Estoy hablando, por ejemplo, de el tomar una cuchara y llevarla a la boca. Esa es una actividad previamente adquirida y que de repente la niña ya no toma la cuchara o la toma solo para hacer cualquier movimiento, pero no llevarla a la boca. O sea, lo que aprendió lo deja de hacer. Lo deja de hacer, es lo que se estaba conoce, diciendo Miriam, sí, justo Salinas. como regresión. Entonces, siempre hay que estar al pendiente de regresión. Regresión es un dato que debemos estudiar en cualquier lado. La otra es pérdida parcial o completa del lenguaje hablado.
Y aquí también hago un llamado para que no piensen que solo son frases o palabras y que deja de hablarlas. No, un balbuceo, bisílabos, papá, mamá, esas cosas que las deje de hacer ya nos están hablando también de una red flag. ¿Hay cura? ¿Se quita en algún momento o tienen que vivir con cuidados hasta su vida adulta? O sea, ¿cuál es la esperanza de vida? Dice Ramiro Luébano, que nos escucha en Mérida. Bueno, sí, tienen que tener ciertos cuidados. Tienen que rodearse de un equipo multidisciplinario de médicos para estar bien, de varias terapias. O sea, no hay una terapia específica, pero llevan terapia física, equinoterapia, de lenguaje, de deglución, sensorial, todas las terapias. Pero es que, Miriam, me quedé pensando, ¿cómo cuesta $1,000,000 el medicamento mensual? Y es que eso nada más es el medicamento, pero si estamos hablando que actualmente en nuestro país ni siquiera hay tampoco terapias para las niñas, o sea, simplemente hablar de cuántas terapias necesitan. Cada terapia está en la más económica, entre 300, 500 pesos. Si tienes la suerte de estar en Teletón o estar en otra institución que te hacen un estudio socioeconómico, mínimo unos 100 pesos. Y estamos hablando de que son 5 terapias al mes, o sea, los pañales que los tienen que usar de por vida, los medicamentos. En la asociación Retos de Amor con T, porque es el síndrome de Rett, ¿qué haces, Miriam? ¿Qué haces en la asociación? Bueno, ¿la construiste para tu hija María Fernanda? La construimos cuando Fernanda tuvo 10 años, porque en ese momento ya nos sentíamos capaces de poder compartir todo nuestro conocimiento. Nosotros como pareja viajamos mucho a España, a Estados Unidos, a encontrar otras niñas red y aprender de cómo íbamos a cuidar a nuestra propia hija, porque no había casi información más que lo que leíamos en las redes sociales. Entonces, el buscar otros padres y el crear comunidad, eso nos ayudó a tener las herramientas necesarias. A los 10 años, cuando ya pasas ese enojo, esa tristeza, ese duelo. Que es la mamá que tiene la niña de 3 años y medio ahorita. Así que es. Está furiosa. Dijimos, ya estamos listos para compartir esto, y es cuando surge Retos de Amor. Nosotros, ¿cómo ayudamos? Las niñas están en toda la República Mexicana. Tenemos un censo de 167 niñas y están concentradas en Monterrey, Guadalajara, San Luis Potosí, México, en diferentes. No estamos concentradas en una sola ciudad. Entonces, nosotros cada mes con mes llevamos diferentes especialistas que hablan acerca del síndrome de Rett, de cómo podemos atender a nuestras hijas desde casa y contestan las dudas, y van desde doctores, terapeutas, ginecólogas, de todo. Pero también nos enfocamos al cuidador primario, porque ¿qué pasa? Son mamás o papás que están deprimidos, ansiosos, sin trabajo. O sea, si el cuidador primario no estamos bien, nada gira bien, porque no nada más tenemos una hija, a veces tenemos 2, 3 hijos, y vamos teniendo muchas pérdidas, desde el no tener al hijo esperado, como mujeres profesionales que tuvieron que dejar sus carreras para el cuidado 24/7 de sus hijos, ¿no? Vas perdiendo amistades porque te vuelves solitario en ese andar como padre con discapacidad. Ay, porque sientes que ya no encajas. A veces la misma familia te deja solo en esta situación. Hay otros que somos familias muéganos, como en mi caso, que tenemos mucho apoyo, pero vamos teniendo muchas pérdidas, no nada más la de un hijo o una hija, sino muchas pérdidas a lo largo de este camino. Por eso nos enfocamos hacia los papás, a hacer comunidad, a llevarles especialistas como la doctora, y hacemos también reuniones familiares con ellos, eventos en donde se pueda recaudar pañales, Oigan, toallitas, hay que ayudar. etcétera. Es que están solos. Esos 167 casos, créanme, yo llevo 25 años en este espacio, más otros 10 en otros. O sea, llevo más de 40 años. Yo en mi vida había oído de este síndrome, en mi vida. Sí, de verdad, y mira que aquí hablamos de todo. No, la verdad es que estos foros estamos hablando del síndrome de Rett. Exacto, ¿no? Son súper importantes estos foros y su ayuda. Nosotros somos asociación donataria, pero no, porque a veces no se nos abren las puertas porque piensan que somos un número muy pequeñito, pero en realidad somos un número muy pequeñito porque afuera debe de haber más. Pero existen. Existimos. Bueno, aquí alguien ya me escribió, Miriam López. Y por acá dice otra persona, no puede ser, Miriam está describiendo lo que tiene mi hija. Nada más que a mí me dijeron que era autismo. Exacto. Entonces, ¡qué barbaridad! Leonor Santillán de Morelos. Sí.
Por acá dice Miriam López, ¿hay manera de hacerse un examen antes de que nazca el bebé? En este caso, no, ¿por qué pasa? Porque los papás generalmente son sanos. La variante o el cambio genético se da en el cruce. hasta que, ajá, justo. Perdón que diga Entonces, cruce, no, sí o está sea, bien. entendiendo que no somos Sí, claro. animales, pero, o sea, en el cruce Sí. del papá y la mamá, pues. Hay manera de diagnosticarlo Estuvo con muy mal certeza, dicho, ¿eh? con una prueba genética, donde justo se leen estos libros, estos genes, y ahí nos dice, ¿ok? En una prueba genética, sí hay forma. Ahí va a salir la mutación o esta variante patogénica del gen. ¿Cuál es la limitante en México para llegar a esa prueba? Es El justo costo. el costo. Así El es. costo es ¿Cuánto un cuesta? acceso, una barrera. Van desde los 8 a los 30,000. Depende del estudio que estemos Fue el buscando. que le hiciste que te duró 3 meses. En llegar, ahora son más rápidos. Se siguen mandando muchos a Estados Unidos, ¿no? Es que en el APGAR deberían de hacer una prueba genética. Ahí es un poco complicado, pero sí todos deberíamos conocer el APGAR. ¿Qué pasa con las pruebas genéticas o por qué a veces no pueden ser como para todos? Es porque si justo vemos a un pequeño sano, encontramos cosas que podrían no ser lo que estamos buscando y ahí solo vamos a crear ansiedad. Pero sí, la prueba genética es una importante forma de llegar al diagnóstico. @asociación Retos de Amor con /T. Entren y por favor manden mensaje, vamos a donar. Hay Claro. que ayudar a estas 167 familias. Gracias, Miriam Salinas, Gracias a Alejandra ustedes. Alcántar. Gracias Gracias, a ustedes. anuncios.